La vida es muy corta y a mis 21 años me he dado cuenta de que no he hecho realmente nada relevante. Y en este caso, tú, persona que probablemente tiene mi misma edad, quiero enseñarte las principales cosas que me han causado muchos problemas a mis 21 años. La idea de este video es que tú puedas ver, aprender e incluso tal vez replantearte las cosas que yo estoy haciendo y darte cuenta de que no están del todo bien, porque muchas veces normalizamos muchos de esos comportamientos que yo te vengo a decir hoy. El primer punto es que nos tendemos a traicionar mucho a nosotros mismos. ¿Cuántas cosas no has hecho realmente solo porque dudas de ti mismo? Mira, a mis 21 años he querido hacer muchas cosas y muchas de ellas, la mayoría no las hice simplemente porque no creía que era capaz de eso. Y claro, nos metemos mucho en este cuento en la mente de que no podemos, de que tal vez no somos para eso o cosas similares. El problema de eso es que nos dejamos meter mucho la idea. Y yo te pongo un ejemplo. A mis 20 años yo no tenía absolutamente nada de experiencia laboral en el mercado. El tema con eso es que yo en diciembre del año pasado, en diciembre del 2025, yo quería buscar trabajo y quedarme trabajando en la ciudad y no tenía experiencia. Mi mente me traicionaba diciéndome que realmente no iba a funcionar, de que ¿para qué? Sí, lo más probable es que no me contratarían. No, papi, vos también tenés mucha fe. Pero ahí decidí como callarlo, por así decirlo, y en el único centro comercial que hay acá en esta ciudad decidí ir a buscar. Y de alrededor de unas 20-25 empresas a las cuales mandé hoja de vida, de solo una me contrataron. Entonces como que ahí uno entiende, o al menos yo entendí, de que o yo domino mi mente o ella me domina a mí. Con el punto número 2, quiero que te des cuenta de algo, quiero que te lo grabes. Y es que la procrastinación es un bloqueo autoimpuesto. Lo que me refiero con esto es que muchas veces nos metemos mucho en la idea, como ya te lo venía diciendo en el punto anterior, de que no podemos o que simplemente por la tarea, lo complicado que es, preferimos no verla y hacer otras cosas. El problema con eso es que siempre tendemos a dejar las cosas a último momento. Este punto es muy complejo de tratarlo en una pequeña parte del video, pero si yo tuviese que darte un consejo, yo creo que sería como, es básicamente engañando a tu cerebro, porque tienes que empezar a embellecer más la tarea buscando hacer que esta sea más sencilla de hacer. Por ejemplo, si vas a empezar a cocinar algo, si tienes que cocinar, en vez de ver que tienes que cocinar todo el almuerzo, pues piensa más bien como, ok, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que hacer de pronto la pasta, o el complemento o una ensalada, y ahí ya vas armando paso a paso. Y lo otro es como que te mientas a ti mismo diciéndote simplemente como vamos a hacer esto por 5 o 15 minutos y vas a ver que al cabo después de esos 5 o 15 minutos ya va a ser difícil no terminar la tarea. Entonces es buscar eso, miéntete, embellecela y verás que ya no va a ser tan complicado a la hora de hacer esa tarea. Este punto me da bastante rabia. Y es básicamente no terminar lo que empezamos. Suena muy novela, suena muy romántico, por así decirlo, pero es básicamente de que en mis 21 años yo he tenido muchos proyectos. Desde que tengo alrededor de 14 años he intentado como empezar a hacer algo bueno con mi vida, intentar encontrar mi lugar en el mundo, por así decirlo. Y he hecho muchas cosas. Muchas de esas sí funcionaron, pero no funcionaron de la forma en la que yo quería, por lo cual preferí abandonarlas y no les tenía la suficiente fe. He hecho muchas cosas, he hecho dropshipping, he trabajado por internet como freelancer y como me dejaba meter esta idea vende humo de que con tanto yo ya tenía que ganar tanto. Entonces claro, me metí ese pensamiento ideológico de que si no funcionó de X manera, no va a funcionar. Pero ahí está el problema, porque es que a veces también se ve mucho en redes de que hay que hacer esto, luego hay que hacer esto, y volvemos al punto anterior, que luego lo procrastinemos porque vemos la tarea grandísima. Y de cierta forma me pasa mucho con este proyecto de YouTube, de que veo mucho la tarea grandísima porque no es solo grabar, es grabar, tener composición de blancos, hay que saber muchas cosas, pero es poco a poco. Punto con ello, a lo que quiero llegar es que hay que enfocarnos más en una sola cosa. Prioriza como en algo a lo que tú realmente te guste, que tú puedas verlo y que puedas trabajar en eso
por lo menos un año para ver qué tal te va, y incluso eso es poco tiempo. La idea es que tú lo puedas trabajar lo suficiente, que le tengas de cierta forma un amor o una fe a ese proyecto o a lo que tú quieras hacer. Incluso puede ser en una carrera universitaria. Porque el punto es ese, que tienes que enfocarte, obsesionarte con lo que tú quieres hacer, porque no es cuestión de pensar como, si se da. No, la idea es que tú mismo te metas en la cabeza y digas, se va a dar, se va o se va a dar. Yo creo que todo se va juntando poco a poco. Si te das cuenta, la mayoría de las cosas que te estoy diciendo realmente una se entrelaza con la otra. No es como que cada uno se aparta, sino es una serie de pensamientos o actitudes, hábitos que te autodeconstruyen a ti mismo si los aplicas en conjunto. Y en este caso yo creo que este es uno de los más destructivos, y es la comparación. Hoy en día en redes vemos mucho esto. O bueno, más bien en redes, yo creo que más bien las redes es lo que desencadena mucho el problema de la comparación. Los seres humanos tenemos una innata habilidad para compararnos con los demás, y hasta es útil. Pero el problema es cuando vivimos en una felistopía, porque en las redes se vende mucho eso de que tienes que tener X o Y o tanta cantidad de dinero, o la 10 de 10, no sé, el 10 de 10, tienes que tener tal carro, tienes que tener tal reloj, tal celular, o incluso para empezar cosas que tú quieres hacer. Por ejemplo, me pasó mucho a mí con este proyecto. El hecho de que me salía de que si yo quería empezar a grabar contenido tenía que hacerlo de X forma, con tal equipo, o con ciertas habilidades que en ese momento no poseía, o que de hecho en este momento no poseo. Y aún así es más cuestión de levantar el culo. Porque yo te aseguro una cosa, que si tú en este momento tuvieses todo lo que tú anhelas en este preciso momento, igual hallarías la forma para decir, me falta esto. Nos metemos mucho la idea de que si no tenemos X, no podemos, de que si no somos como X, no somos. Y se ve mucho en redes como la gente se compara o incluso se intenta asemejar los unos a los otros y se ven lo mismo. Acá en Colombia tenemos por así decirlo, un chiste, algo machista por así decirlo, de que todas las Valentinas se parecen, todos son unas fotocopias, y muchas veces siento que se ve mucho más en Medellín o en grandes ciudades de Colombia. Pero sí, realmente tú ves y hay muchas mujeres que tienen mucho este estigma de belleza establecido. Y no está mal que te quieras asemejar a una persona, el problema es cuando tú quieres hacer exactamente lo mismo que esa persona. Y ahí ya está el problema. Así que yo creo que me extendí un poco con este punto, pero a lo que quiero llegar es como la comparación es buena, pero hay que saberla medir. Hay que saber qué límites nos debemos de poner, porque no somos como los demás, ni los demás pueden ser como nosotros. Simplemente somos humanos, somos personas, no somos máquinas. No buscamos tener el 100% de una métrica. Buscamos más que nada, como yo intento en este canal, ayudarnos los unos a los otros, buscar ser más humanos. Y estamos perdiendo esa humanidad por estúpidas hegemonías que aparecen hoy en día en redes sociales, como pues en este caso la comparación, buscando ser alguien que tú no eres. Vale, bueno, este punto yo creo que este es mi favorito. El amor, o más en específico el llenar vacíos. Y es un punto muy complejo porque a mí me ha tomado mucho tiempo ser consciente de este problema, porque siento que pasa mucho hoy en día, porque también se vende mucho en redes. Volvemos a lo anterior que te decía, de que tenemos que ser como X personas o tenemos que actuar de X forma, y se vende mucho también la idea de que hay que ser bandido, hay que ser un malparido, hay que ser X o Y cosa, o hay que comerse a tanta gente, hay que hacer muchas cosas si tú quieres ser, por así decirlo, el hombre alfa o la mujer de valor. Y es pura mierda, es solo estigmas de mierda que se construyen a partir de vínculos intersociales y no tienen sentido, porque realmente tú lo haces muchas veces por aparentar, muchas veces por un estatus que simplemente no pasa más de una pantalla. Y a lo que me refiero con llenar vacíos es que a mis incluso aún 21 años me he percatado de que simplemente yo he querido el afecto de otras personas solo porque no soy capaz de amarme a mí mismo de la forma en la que me gustaría que alguien me amase. Entonces, de cierta forma ahí cobra sentido, sí, eso de cómo tienes que amarte a ti mismo antes de amar a otra persona. Pero no hay que verlo como de que el amor es una recompensa. No, tampoco es así. Obviamente es muy importante que tú te ames a ti mismo para poder amar a otra persona.
pero no es que sea la recompensa cuando tú cumples algo. No es como que después de tener trabajo, dinero y estabilidad, ya mereces amor. No es así. Pero el punto es que si yo no soy consciente de tal vez un trauma que tengo, lo que voy a hacer es intentar llenarlo con algo. Y en este caso, en mi cuestión, fue con el afecto de otras chicas. El problema con eso es que cada vez lo único que hacía era que se mascara más el hueco y lo único que se hace es que se vuelve más grande. Así que no llenen vacíos, o sea, hay que ser consciente y es difícil. Y esto podría ser un tema para un video mucho más largo y que me gustaría de pronto hablar tal vez la otra semana. Pero sí, es cuestión de no hay que dejarnos ganar por esta idea de que tenemos que sí o sí llenar vacíos o ignorar nuestros sentimientos. Y suena muy sentimental tal vez hablarlo en este caso, en este video, pero ese es el punto. Tienes que ser consciente de las cosas que estás haciendo. Pensar en lo que vas a hacer y preguntarte si lo que haces lo haces porque a ti te gusta o porque simplemente no estás conforme con una situación que tienes. Hablar en general de todas estas cosas es muy complicado en un solo video. Incluso siento que dejé muchos puntos al aire. Pero el punto con ello es que yo quiero que ustedes en los comentarios me digan si hay algo en lo que no están de acuerdo o si hay algo que podamos hablar en algún futuro video o algo de lo que ustedes quieran extenderse. Pues háganmelo saber, en serio. También den like, suscríbanse, porfa. Y ese es el punto, como al final lo que yo quiero empezar a hacer con este canal, que aún es nuevo, muy nuevo para mí, es buscar compartir experiencias, que aprendamos juntos, porque no es cuestión de que yo quiera ser como el gurú que les vende todo el conocimiento, sino yo también quiero aprender mucho de esto y quiero crear esa comunidad, que en este caso si tú, ojalá puedas hacer parte de ella y ayudarme a mí con esto. Y nada, yo creo que eso sería todo por hoy. Así que no tengo nada más que decirte. Chao, chao.